ser ese de acá. Y va a ser justamente la derivada de R en el punto T. ¿Ok? Ese va a ser mi vector ahí que estamos observando, el vector tangente que está pasando por mi curva. Tengo mi curva, ¿cuál es su vector tangente? La derivada de la función evaluada en el punto T, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ¿no? La derivada de una función es un vector que está de esa forma, geométricamente sería eso. Muy bien. Entonces, habíamos visto también algunas propiedades, ¿no? Lo hemos definido el límite de, bueno, la derivada de esa función vectorial como un límite, ¿no? Como un límite de vectores, como están viendo esta diferencia pequeñita aquí. Imagínense que por aquí estuviera, no sé, el R de T más H, ¿no? Por aquí, a ver. Yo de dibujarlo por aquí. Ese que es mi R de T más H, ¿no? Y por aquí voy a hacer el R de T, digamos, ¿no? Entonces lo que está haciendo este de acá es cuando el H se aproxima más, entonces cada vez se aproxima a nuestra función, lo que sería a nuestra función R línea de T, a la función derivada, ¿no? Es lo que estamos haciendo cuando el H se hace más pequeñito cada vez más, ¿no? Entre la derivada de este límite existe, bueno, la derivada existe siempre y cuando ese límite que están viendo existe, ¿ok? Y pues con esa propiedad se puede probar que, ¿no? Como se ha definido la derivada, se puede probar que básicamente, ¿no? ¿Dónde está? La derivada, por ejemplo, de esta función que estamos observando aquí, la de arriba con 3 componentes, básicamente pues va a ser la derivada de cada componente, ¿no? Eso por la definición de límites, ¿no? Va a ser la derivada de cada componente y pues ya lo teníamos hecho así. Entonces, como este es un resultado bien inmediato, ¿no? Que simplemente utilizando la definición de derivada pueden mostrar exactamente ustedes que la derivada de R línea es justamente esto, ¿no? ¿Se está grabando? Alguien creo que me ha descompartido la pantalla. ¿Pueden observar mi pantalla todavía o ya no? Se puede observar, doctora. Se puede. Qué Normal. raro, ¿por qué no puedo ver yo aquí? Ay, acá no. Yo me he ido a otra. Un ratito. A ver, permítanme. Es que han abierto varias páginas los muchachos aquí. Ahí está. Han abierto una más que era la otra de la sesión anterior. Ya, normal. Muy bien. Entonces, lo que estamos recordando simplemente es eso, ¿no? Que con la definición de derivada ustedes pueden probar, se puede mostrar que la derivada de esa función vectorial que tenemos aquí arriba, que su derivada de todo esto es justamente eso de aquí, ¿no? Es la derivada de cada componente. Se puede mostrar, utilizando simplemente la derivada, la definición de límites, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos esa propiedad y es pues súper fácil ahora, ¿no? Calcular la derivada de una función vectorial, simplemente calculamos la derivada de cada límite, ¿no? Si la derivada de uno de ellos no existe, entonces la derivada de la función vectorial no va a existir. No basta que en una no esté definida para que al final pues no exista la derivada de nuestra función r de t. Bien, ahí por ejemplo, visto ese ejemplo acá, tengo una función vectorial y pues sus componentes son el coseno, el seno y el 2t, ¿no? Sus 3 componentes ahí, y pues la derivada simplemente va a ser la derivada del coseno, derivada del seno y derivada de 2t. En este caso sería del coseno menos seno de t, del seno coseno de t, y del 2t sería simplemente, respecto de t estamos derivando, ¿no? Simplemente sería el 2. Muy bien. Había, bueno, en el anterior slide que me pasé, si van a leer algunos textos, generalmente la derivada lo denotan de la siguiente forma. Tienen esas 3 notaciones, ¿no? Estamos manejando ahorita esto, pero también en algún momento podemos manejar esta otra, que significa lo mismo, son solamente notaciones. Aquí es la derivada de tu función r de t respecto de t, ¿no? Aquí, ahí está, ¿no? La derivada línea de t. Así, eso de aquí para mí significa eso, ¿no? La derivada de r respecto de la variable t. Aquí también significa lo mismo, solamente es notación. La primera derivada de r de t, ¿no? Entonces ahí está. Simplemente son notaciones que ustedes pueden utilizar y poner la que ustedes más gusten, ¿no? Con cuál se sienten mejor o cómodos de trabajar o entender incluso. Muy bien. Ahí están las derivadas. La derivada, entonces, ¿qué es? Vean, es un límite de esos vectores. Entonces, ¿qué es la derivada? ¿Es un vector o es un número? ¿Alguien me puede decir alguna respuesta ahí? Es un vector. ¿Qué sería? ¿Un número o un vector? Ese R de T. Un vector. Sería un vector.
¿no es cierto? Vean, es el límite de esta suma. Esta suma aquí adentro son vectores, ¿no? Es el límite va a ingresar a cada componente, ¿no? Entonces, al final voy a tener esto de aquí, va a ser un vector sí o sí, el R de t, línea, ¿no? La derivada de t. Muy bien. Entonces, toman en cuenta ese detallito, ¿no? Lo que encontramos ahora ya va a ser la derivada de cada componente, ¿no? De aquí ya le hemos hecho el ejercicio, no lo voy a repetir, ¿no? Hemos visto también derivadas de orden superior. Por ejemplo, si yo quisiera, no sé, como ya tengo mi función R, ¿no es cierto? Tengo la función R vectorial y me gustaría encontrar su derivada. Pues, ¿qué hago? Derivo esta función y tengo su derivada, ¿no? Estoy derivando. Puedo querer encontrar la segunda derivada. Entonces, a esta función le aplico la segunda derivada. Ahí está. A esta función la segunda derivada. Que por notación esto va a ser para nosotros la R flechita con dos líneas, ¿no? Simplemente notación. Ahora, nuevamente a esta función que estamos viendo, le saco la derivada nuevamente. ¿Qué sería? En el fondo sería esta misma, ¿no? R con dos líneas y la derivada de esta. Que en el fondo se escribe como siendo R vectorial de la tercera derivada, ¿no? De esa forma podemos encontrar entonces, ¿no? Las derivadas superiores, ¿no? Si me piden la primera derivada, segunda derivada, tercera, cuarta, etcétera, ¿no? Simplemente es derivar a la función ya derivada anteriormente, ¿no? Como está mencionando ahí, ¿no? Las derivadas de orden superior se obtienen por derivar sucesivamente las anteriores funciones componentes, ¿no? Notación para la primera derivada, para la segunda, para la tercera, para la cuarta y para la enésima, ¿no? Que también pueden utilizar esa de acá. Por ejemplo, si ustedes gustan, ¿no? La derivada de R respecto de T, ¿no? Lo pueden tener así, la variable es respecto de T, ¿no es cierto? Pero ya es simplemente notación. Ustedes trabajan con la que más les gusta, ¿ok? Muy bien. Tengo derivadas de orden superior, ahí, ¿no? Y aquí pues también habíamos visto un ejercicio, ¿no? Para encontrar la derivada de esta función vectorial, R de T, tengo que encontrar la primera, segunda, tercera función vectorial y pues hacer luego el producto de la función R normal con la segunda derivada de R, ¿no? Hago eso todo, pues solución, ¿no? Vean, la primera derivada de la función f de ahí arriba, de aquí, ¿quién va a ser? Justamente es el menos seno de t, el otro va a ser más coseno de t y el 2, ¿no? Ahora tengo que calcular la tercera derivada. Entonces, para encontrar la tercera derivada tengo que pasar forzosamente por la segunda, ¿no es cierto? Entonces derivo por segunda vez esta función. Derivada del seno, coseno, ¿no? Ahí es el menos, normal. Derivada del coseno, menos seno, ahí está. Derivada del 2, que es una constante, se hace 0, ¿no? Y puedo volver a derivar por tercera vez esa función, la segunda, derivo una tercera vez, sería la derivada del menos coseno de t va a ser seno de t, ¿no? Derivada del menos seno de t va a ser menos coseno de t. La derivada del 0, pues el mismo 0, ¿no? Ahí está. Los derivo y ahora me toca simplemente multiplicar, ¿no? Vean, el R de la tercera derivada de R ya lo he encontrado, me falta solamente esto. Y pues para eso simplemente hacemos el producto escalar de este R, que ya tengo cuánto vale, con el producto escalar de este R2, ¿no? Con la segunda derivada de R. Hago la combinación y lo que tendría pues ya es lo que me estaban pidiendo, ¿no? Básicamente se reduce a eso, ¿no? Las funciones derivadas, ¿no? La derivada de una función dada. Muy bien. Ahí está, pues, el resultado que era 1, menos 1 en este caso, ¿no? También hemos visto algunas reglas de derivación, ¿no? Pero en este caso hay que considerar dos funciones u y b derivables y tomar un c y una función con valores reales, ¿ok? Entonces me está diciendo la derivada de tus vectores suma, ¿no? En este caso va a ser suma de derivadas de cada componente, ¿no? Va a ser la derivada de u más la derivada de b, ¿ok? Ahora me voy con la siguiente, con la 2. La derivada de una constante por u de t. ¿Cuánto es? Va a ser simplemente c, no afecta nada, y simplemente derivamos nuestra función u, ¿no? La tercera, ¿no? Miren, este f de t, a ver, ¿alguien me puede decir qué es ese f de t? ¿Es un número real o es un vector? Ese de acá. ¿Qué vendría a ser? Un número real. A ver,
Fíjense la función f, ¿cómo se ha definido? Dice f es una función con valores reales. Ah, ya. Es una función de R en R. Entonces, ese f de t es un número real. ¿Ok? Es un número real multiplicado por el vector u, ¿no? Entonces, aquí ese número real, f de t, depende, no solamente está derivando, ¿no? Depende de la variable t también. Entonces, tengo que derivar esa función respecto de t, multiplicarle por el u, más sin derivar el f por la derivada de u, ¿no? Y básicamente esa es la reglita que siempre supimos, ¿no? Desde, no sé, la parte de arriba me da un poco de pautas, ¿no? Y también puedo ver y notar que casi es similar a lo que hacíamos con el producto en cálculo 1, ¿no? Pues ahí está nuestra derivada de ese tipo de producto. Hay una función que toma valores reales con una que está multiplicado por una que está tomando valores vectoriales, ¿no? Ahí, ahora tengo otro. Vean, este f de t era un número real antes, ¿no? Ahora en el 4 tomo ahora otro u de t, pero este u de t ya no es un vector, ya no es un vector. En este caso, este u de t ya viene siendo como, ay, perdón, ya no es un escalar, es en este caso un vector, me estoy equivocando. Ya no es un escalar, ¿no? No es un número real, ya es un vector aquí. Entonces tendría un producto escalar de vectores si quiero calcular su derivada. ¿Cómo calculamos? Pues la idea va a ser básicamente la de arriba, ¿no? La derivada del primero por el otro sin derivar, ¿no? U derivado por B sin derivar, más el U derivado por el B sin derivar, ¿no? Ahí tengo mis reglitas, ¿no? Que se pueden también probar, ¿ok? Y la quinta viene con el producto vectorial. ¿Cómo funciona la quinta? Pues me está diciendo simplemente, si quieres calcular el producto cruz de U y B, pues simplemente es tomar el módulo de U o de B, ¿no? Los multiplico primero y cuánto me da. Y luego, pues seguidamente, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con nuestros U y Bs, ¿no? O sea, ir haciendo el producto normal, el producto U por T, por B por T, ¿no? Normal, como ustedes saben operar, ¿no? Con determinantes, ¿no? Van a ver cómo es el U de T, qué tipo de función o qué tipo de componentes tiene, el B también qué tipo de componentes tiene, posteriormente ese determinante, pues lo calculan y les va a dar eso lo que está en la quinta propiedad, ¿no? Al lado derecho, ¿ok? Y la sexta propiedad, que es la conocida regla de la cadena, ¿no? Ahí está nuestra regla de la cadena, ¿no? La derivada de u respecto de f de t es igual a la derivada de la función f en el punto t por u de t por la derivada de u en el punto f de t, ¿no? Esa sería la regla de la cadena, ¿ok? Y pues en la anterior clase habíamos visto estos ejemplitos, ¿no es cierto? Ahí está. Tenemos la solución, ¿no? Por ejemplo, me están pidiendo encontrar simplemente, a ver, voy a centrar en ese de aquí, hallar ese de aquí. Está bien esto, pero lo vamos a dejar, ¿no? Aquí, ¿no? La derivada de u de t, producto escalar con b en el punto t. Pues simplemente multiplicamos, ¿no? Multiplicamos este elemento, ¿no? Del u con el b, ¿no? Con el b, en este caso, va a ser u con b, vamos multiplicando ut por t cuadrado, ¿cuánto me da? Eso me da t, ¿no? Y vamos multiplicando y al final pues encontraríamos un resultado deseado, ¿ok? Por ejemplo, la derivada de nuestra función u, ¿quién viene a ser? Viene a ser la que está en la parte superior, sería menos 1 sobre t cuadrado. La otra derivada, ¿cuánto me da? Nuevamente me da menos 1. La otra derivada, ¿cuánto me da? A ver. Ah, no, pero era menos 1 sobre t, y otra era menos, no era menos 1, era 0, ¿no? La derivada de la constante sale 0. La derivada del logaritmo de t, ¿cuánto sería? 1 sobre t, ¿no? Que está aquí. Aquí está, su derivada va a ser 1 menos 1 sobre t cuadrado, la derivada de la constante, que en este caso es 1, sería 0, la derivada del logaritmo de t, ¿cuánto vale? Pues 1 sobre t, ¿no? Ya tengo el valor de u de t. Ahora me toca simplemente multiplicarlo escalarmente con nuestro b. En nuestro caso, nuestro b, le puedo llamar a esto, ¿no? Es que sea nuestro b. Simplemente ahí calculan, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. V, tienen que calcularse el producto de ahí arriba y simplemente está bien, ¿no? Este U, producto en determinante sería, no, perdón, aquí sería solamente producto escalar, ¿no es cierto? El U, este U que están viendo con el B. El B es la que está en la parte superior. Multiplico componente a componente. Menos 1 sobre t cuadrado por este,
Me va a dar un menos 1 simplemente. Nuevamente, el menos 2, ¿por quién? Por el menos 1 sobre t cuadrado. ¿Quién va a ser? Menos 2t. En este caso, a simplificar va a ser positivo 2 en el punto sobre t, ¿no? Positivo 2 sobre t. Y el último, ¿no? El último con los k's. Aquí es 1 sobre t, por este 1, ¿cuánto me da? 1 sobre t. Entonces ya tengo ahí mi vector deseado, ¿no? Simplemente pues reemplazamos y al final me daba esto, ¿no? Menos 1 más 1t, ¿no? De esa primera parte, bienvenido a eso. Esta segunda ya pues viene de este otro pedacito, ¿no? Que hemos ido calculando por separado. Entonces ahí tengo las dos sumas. Los reemplazamos y ya tengo mi función derivada, ¿no? De producto escalar. Muy bien. Simplemente pues seguimos las reglitas. Ok. Ay, ¿qué pasó aquí? Ahora vamos a entrar a otro punto, que es hablar sobre la integración de funciones vectoriales. Se han dado de cuenta, en el anterior caso, pues hemos definido la derivada como la derivada de una función que tiene, por decir, 3 componentes, se puede definir como el límite de la función vectorial como siendo el límite de cada componente, ¿no? Para encontrar los límites, para encontrar derivadas también, ¿no es cierto? Para la derivada era la derivada de cada componente. Para la continuidad también lo mismo, ¿no? La de la continuidad en cada componente de esos mismos valores en común, pero, ¿no? En el caso de integrales, pues no se aleja mucho, es básicamente similar, ¿no? Imagínense que estamos considerando la función R como siendo f, g y h, ¿no? Entonces, donde f y g, ustedes saben que son funciones continuas de variable real, ¿no? Que van de a hasta b, ¿no? Entonces, dicen, ¿no? Cuando cumple esa condición, la integral indefinida de ¿quién va a ser? Simplemente va a ser esto, ¿no? Ahí está. La integral, ven, fíjense, es la integral, ahí está, de R de t diferencial de t. ¿Cómo va a ser? Va a ser la integral de cada componente. La componente de nuestra R es esto, f, g, h. Ah, ya. Si tú quieres calcular la integral de esa función vectorial, ¿qué vas a hacer? Calcular la integral de cada componente, ¿no? Y en este caso teníamos 3 componentes. Perfecto, ya estaría, ¿no? Que también se puede denotar de la siguiente forma, ¿no? Con los IJKs. Ahí está. La primera sería en el I, la segunda en el J, la tercera en el K. ¿Ok? Bien, y la integral definida en el intervalo de A hasta B, ¿cómo sería? ¿Alguien tiene noción? La integral indefinida en el intervalo de 0 hasta B. ¿Cómo creen que sea? La indefinida ya lo hemos definido, ¿no? La integral definida, ¿cómo lo haríamos? Básicamente esto, ¿no? Tengo mi integral. Cuando es definida, pues tiene los extremos, ¿no? De A hasta B o de C hasta D. O sea, va a depender de dónde lo vamos a definir nuestra integral, ¿no? Pero es una función, ¿no? Esa es integral de A hasta B. De la función vectorial simplemente va a ser la integral de cada componente, ¿ok? Siempre y cuando, pues, eso esté bien definido, ¿no? Muy bien. Entonces, como es así, digo, ¿cómo se calcula esto? A ver. Según lo que hemos visto, tenemos que igualar esto. ¿A cuánto? ¿O cómo derivamos esto? Pero ¿cómo integramos esto? La integral de esa función, ¿cómo sería? A lo que ya hemos visto. ¿Cómo sería, muchachos? A ver. Voy a volver aquí. Ahí está. Si yo tengo una función, vamos a poner en rojo. Si yo tengo una función vectorial, ¿no? Y quiero encontrar la integral de esa función vectorial, pues simplemente al integrar esa función vectorial va a ser la integral de cada componente, hemos dicho, ¿no? Así se va a definir esta integral, ¿ok? Entonces, como es la integral de cada componente, me voy y digo, ah, perfecto. Y aquí sería entonces, ¿quién? La integral de todo esto. Si pasa esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La integral de nuestra función r de t va a ser la integral del f, a esto le puedo llamar f, a esto le puedo llamar g, y a esto le puedo llamar h, ¿no? La integral de f, coma, integral de g, coma, integral de h, ¿no? Integral de f de t, ¿cuánto sería? Sería el coseno de t en i.
¿no? Pero ya no montamos eso. Si tenemos esta notación, ustedes recuerden esto de aquí, son equivalentes, ¿no? Por ejemplo, tengo un X, Y y Z, ¿ok? Entonces pueden ustedes ya de manera equivalente escribirlo, ¿no? De alguna forma y pues tener en un solo término, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, me daba el, ¿cómo se llama esto? Mi función g de t, que sería en este caso seno de t. Y la función h, ¿qué va a ser? Va a ser simplemente el 2t, ¿no? Y ahí está mi función integral. Ahora simplemente me toca integrar. La integral del coseno. ¿Cuánto es? Del coseno de t. ¿Alguien recuerda? Ya pues, muchachos, respondan. La integral del coseno, ¿cuánto es? Seno. Seno. Y del seno, Menos coseno. Menos con seno. Menos coseno. es la integral de nuestro coseno, la integral del coseno, ¿cuánto es? El seno de x, ¿no? Y la integral del seno es menos coseno de x. Le ponemos aquí eso entonces. Y ya está aquí con eso. El seno de t más una constante k, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, al integrar esto, al integrar cada componente diferencial de t, pues ¿cómo va a ser? Va a ser el seno de t, del coseno, seno de t, nada más, ¿no es cierto? Nada más va a ser esto, la integral. ¿Ok? Y le ponemos siempre una constante al final, ¿no? Le ponemos siempre una constante al final. Y aquí tenemos eso, ¿no? El coseno de t, su integral, ¿cuánto sería? El seno de t. Pero al final le ponemos siempre más una constante por el seno de t, no más el seno de t. Y le hemos puesto eso, ¿no? Seno de t más la constante. La integral del seno de t va a ser ¿cuánto? Va a ser el coseno de t más k sub 2, ¿no? Nuevamente más una constante k sub 2. Ahora este último, el 2t, ¿no? Entonces simplemente aquí, pues, reemplazamos, ¿no? Cuando t se va a 1, era, no, perdón, la integral de este numerito, no nada que ver con límites aquí. A ver, ¿cuánto sería esto? Ya está todo, ¿no? Está todo listo ya nuestras integrales, como lo hemos estado calculando paso por paso, y está correcto, ¿no? Entonces me daría esto. Ahí está más resumido, ¿no? Esa constante, vean, estoy separando así. Vamos a ver, aquí arriba, lo que están observando, básicamente es esto, seno de t, coma, coseno de t, coma, el t cuadrado, más que, aquí le vamos a poner, aquí son todos integrales, no le podemos poner aquí coseno de x, aquí cotangente de x, y aquí le puedo poner, no sé, un tercio con un línea, ¿ok? Entonces lo que quiero aquí mostrar con esto, a ver qué pasó aquí. Ya, a ver, no me deja escribir. Vamos a poner aquí, ¿no? Tengo la integral del seno de t, diferencial de t. ¿Ok? Eso sería menos coseno de x, ¿no? O sea, el coseno de x y el coseno de x. La integral de esta más, voy a anotar unos cuantos simplemente. La que hemos puesto del coseno, no, de la exponencial era, ¿no? De la exponencial e a la x, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero calcular un e a la x, por decirles cualquiera, nuevamente sale la misma exponencial e a la x más una constante. Aquí me está faltando más la constante, ¿no? Siempre va a haber esa constante, quiero decir, por eso le hemos puesto esa constante acá. Ahora, lo que estoy queriendo hacer, muchachos, es lo siguiente, separar en dos sumandos. Por ejemplo, a la arriba sería seno de t, coma, menos coseno de t, coma, t cuadrado. ¿Más quién? El k sub 1, coma, k sub 2, coma, y el k sub 3. ¿Ok? Ok, entonces tendría ese, vean, si sumo componente a componente, es la parte de aquí arriba. Coseno de t negativo con ese k sub 2 está aquí, ¿no? Aquí el último t sub 2 más k sub 3 también está aquí arriba, ¿no? Todos están y perfecto, ¿no? Voy a sumarlo, ese lado me daba un vector que dependía de constantes simplemente, ¿no? Ese vector, en lugar de ponerles las constantes, le pondré el k sub 1 que está sobrando, el k sub 2 y el k sub 3. Todo ese vector, como es una constante, le llamo un vector constante c, con una flechita hacia arriba, ¿no? Ahí indicando que es un vector en este caso. Entonces, la integral de esta función r de t había sido el seno de t, comas, coseno de t, coma t cuadrado.
Todo eso más una constante, ¿no? Que es una constante vectorial. Y ahí terminaría este ejemplo. ¿Ok? Simplemente le echamos la culpa a cada componente. ¿Ven? Se dan de cuenta tanto límites, continuidad, derivadas, básicamente cómo definen las derivadas, los límites, las integrales. Solamente echan la culpa a los números reales y pues de eso ya tenemos que saber sus propiedades para poder concluir algo que queremos. ¿Ok? A ver. No sé si está aquí. Para ustedes, no, este de aquí lo hemos hecho, creo. Es este mismo, ¿no? Es este mismo. Por ejemplo, en este caso, ahora estamos trabajando de 0 hasta pi, ¿no? De 0 hasta pi del coseno del seno de t, 2t. ¿No? Lo mismo, solamente que el coseno estoy tomando en la parte inferior de esa bolita, ¿no? Perdón, de lo que están observando ahí. Muy bien. Entonces aquí de 0 a pi era nuestra integral, simplemente calculamos en cada componente lo mismo y tendríamos ese valor, ¿no? Por ejemplo, la primera componente sería la integral de 0 hasta pi del coseno de t, diferencial de t. ¿Qué va a ser? Coseno de t. Lo evaluamos entre 0 y pi. Esto sería una integral definida ahora, ¿no? Entre extremos, ya tiene de 0 hasta pi, ¿no? Un cierto valor vamos a encontrar. Hay que tomar en cuenta, muchachos, que la integral, por ejemplo, en los reales, cuando calculábamos esto, aquí le pondré X, ¿no? Están acostumbrados a manejarlo así. Ese de aquí es una integral definida. Y esta otra es una integral indefinida. Perdón, esta es la integral indefinida, ¿no? Indefinida, y aquí sería la integral definida, ¿no? ¿Por qué es definida? Porque tenemos aquí los extremos, ¿no? Simplemente me dice calcular la integral de A hasta B. Aquí es indefinida. No me está diciendo entre qué intervalos, en qué rango, nada, ¿no? Tengo que calcular tal y como está. Y la característica de esto es que, por ejemplo, cuando yo integro, me da una función, ¿no? Tengo una nueva función g, más una constante todavía, ¿no? Entonces, aquí la integral de una función, cuando calculo, ¿qué me va a dar? Una familia de funciones. En cambio, cuando yo calculo la integral de una función en un punto x, lo que me da ya no es una familia de funciones, lo que me va a dar es un punto, es un número eso de aquí, ¿no? Entonces, en el caso de vectores, por ejemplo, cuando calculen esto, la integral de la función vectorial r de t, diferencial de t, y encuentra aquí, por ejemplo, sus tres componentes, ¿qué estoy calculando? ¿No? Lo que me está dando es que la integral de esa función vectorial, ¿qué va a ser? Va a ser una familia de funciones vectoriales, ¿no? Va a ser eso, una familia de funciones vectoriales. Lo contrario de la integral definida, ¿no? Por ejemplo, ahora si lo pongo aquí ya con numeritos de 0 hasta pi simplemente. Puedo utilizar también la parte, la que he integrado, ¿no? Y ahí ponerle simplemente los valores, ¿no? De 0 a pi, de 0 a pi, de 0 a pi, ¿no? Como en este caso, observen, en el anterior caso era la misma función, pero hemos calculado las integrales indefinidas, ¿no? Indefinidas. Ahora, pues, con las definidas, ¿qué tengo que hacer? Hago lo mismo, la integral del coseno de t, ¿quién es el seno de t? Pero ¿qué hago con los límites de integración? Pues los pongo aquí, ¿no? Entre 0 y pi. Y aquí tengo que aplicar el teorema fundamental de cálculo. Esto sería el seno de pi menos el seno de 0. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto nos da seno de pi? Ya, pues, muchachos, ¿cuánto es seno de pi? 0. Seno de 0 0 también. es la integral de esa primera componente es 0, ¿no? Vamos a anotar eso. Ahora me tocaría, ¿no? Hay que suponer, sería 0. La integral del seno de t, diferencial de t. ¿Qué va a ser? Va a ser el menos coseno de t, evaluado entre los puntos 0 y pi, ¿no? Y nuevamente aquí tenemos que hacer el teorema fundamental del cálculo. Va a ser el coseno de t en pi, no, perdón, coseno de pi, ahí está el menos que me faltaba, le ponemos el menos, nuevamente con el menos, aquí va a ser positivo, el coseno de 0, ¿no? El coseno de pi, ¿cuánto vale? Eso vale menos 1. Con ese menos 1 de aquí adelante es positivo 1. Más, el coseno de 0, ¿cuánto sale eso? Vale también 1, ¿no? Entonces me quedaría aquí nuestro valor de 2, ¿ok? Anotamos eso, paso por pasito, ahí es el 2. Y el último, la integral de 2t entre 0 y pi. Hacer simplemente t cuadrado, ¿no es cierto? La integral de, miren aquí, por ejemplo, en este pedazo, la integral puede salir. Sale y me queda la integral de 0 a pi, ¿de quién? De t diferencial de t, ¿no?
Y ahora aquí pues tengo que integrar eso. Esto ya sé, como se ven en los reales, simplemente le ponemos 2, que sería t cuadrado sobre 2, ¿no? La integral de ese t. Ahora más una constante. Pero aquí puedo simplificar, ¿no? Aquí, ¿cuánto era? Está bien, estoy bien. Será t cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Y ahora aquí lo que me quedaría es pues simplificar estos dos y me quedaría t cuadrado simplemente, más la constante, ¿no? Pero como estoy haciendo integrales definidas, ya me olvido de las constantes. Ahora sí ya no se pone. Solamente en las indefinidas ponemos constantes, ¿no? En las definidas no es necesario. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí mis tres valores y solamente me toca reemplazar, ¿no? Y decir entonces que la integral de 0 a pi del coseno de t, seno de t, 2t va a ser 0, 2 y pi cuadrado. ¿Ok? Y ahí termino. Entonces no está muy complicado eso de calcular las integrales de funciones vectoriales, solamente le echamos la culpa a cada componente. ¿Ok? ¿Se ha entendido? ¿O no quedó muy claro? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Se entendió o no se entendió? Todo claro, doctora. Bueno, ahí me dicen que está todo claro. A ver, entonces, calcular, vamos a poner aquí la integral de esta función r de t, ya, diferencial de t, donde la función, por ejemplo, f, ¿no? Pondré aquí, calcular esto, donde f de t, ¿quién va a ser? A ver, vamos a buscar aquí, ya, que sea la integral, lo vamos a poner aquí, de a la t, la integral de del tangente de x, le pondremos aquí tangente de t, y aquí otra, a ver qué nos inventamos. La integral del arcoseno, ¿ya? El arcoseno de t. Ahí está mi función, ¿no? Quiero que me calculen la integral de esto. A ver, voy a para enviarlo a Teams. A ver, por el chat de Teams envíen sus soluciones de esto. ¿Cuánto es la integral de la función vectorial r de t? ¿No? Aquí le he puesto f. Ay, caramba. Se va a complicar eso. Entonces, ¿Nadie va a enviar? Calculen la integral, muchachos, a ver, de esa función. ¿Cuánto nos da? Ustedes recuerdan que cualquier participación siempre es válida, ¿no? Estoy esperando que ustedes envíen también. ¿Cuál es la integral de esa función vectorial? Nadie va a responder, entonces, ¿qué voy a hacer? A ver. David, a ver. Sí, Lec. A ver, ¿qué tal? ¿Cuánto es la integral de la primera Ah, componente dictada? de la primera, a ver si no estoy mal, es a elevado a la t sobre el logaritmo neperiano de a. Muy bien, ¿no?
Va a ser la integral de a a la t diferencial de t, ¿no? Ahora la siguiente va a ser la integral del tangente de t diferencial de t. La última, la integral del arco seno de t diferencial de t, ¿no? Ahí está. Entonces simplemente pues tenemos que empezar a derivar. Una integral, perdón, ¿no? La integral de a a la t diferencial de t, como su compañero nos dijo, era a a la t sobre ¿cuánto? Logaritmo neperiano de A. Muy bien, ¿no? La integral del tangente, ¿cuántos muchachos es? ¿Cuánto sale? Menos el logaritmo neperiano del coseno de T. Coseno de t, ¿no? Pero aquí hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Está siempre en valor absoluto. Para que tenga sentido esto, ¿no? Y el último, ¿cuánto es la integral del arcoseno de t? Eso es 1 sobre la raíz de ¿cuánto? De 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? Ya tengo entonces mi función derivada de esa función r, ¿no es cierto? Y ya, con eso terminamos. Muy bien, entonces simplemente es eso, ¿no? Al final, calcular funciones vectoriales se traduce o se reduce a calcular la integral de cada componente, ¿no? De cada función componente. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora ya, pues, hemos hecho un poco de integrales. Ahora vamos a entrar a esa parte de la longitud de arco y curvatura, ¿ya? Entonces vamos a definirlo de la siguiente forma. Usualmente, por ejemplo, medimos la longitud con una línea recta, pero las curvas también tienen longitud. Imagínense, cuando tengo, por ejemplo, voy a ir aquí, ¿no? Voy a hacer el ejemplito, y puedo trazar un segmento de aquí hasta acá, ¿no? Y decir, ¿cuál es la longitud de esto? Entonces uno puede contar, digamos, aquí cuadraditos, ¿no? Hasta aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. 19 puntos, ¿no? Tengo de 19 unidades en total medida, ¿no? Hablando en medida, tengo 19, ¿ok? O también podría haber sido así, ¿no? Así, desde punto a este punto. Y también se sabe, de esa forma, cuando es una línea recta, podemos encontrar la longitud. ¿Cómo sería la longitud o la distancia de este punto a este punto? ¿Cómo se calcula? Un punto menos el otro punto, un punto, y con coordenada a coordenada trabajamos, ¿no es cierto? Y de esa forma encontramos lo que sería la longitud, por decirles, de esa línea que estoy poniendo ahí, de esa línea recta. Pero en general, pues no solamente siempre se presentan de esa forma, líneas rectas. De repente, esta es una curva recta. De repente, no sé, a alguien le sale de su curva así, una parábola, o le sale así, ¿no? Puede pasar que nos salga así cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, ¿no? Ahí está la función, perdón, la unión de esos dos puntos, tengo una recta, un segmento, me gustaría saber cuál es su ecuación, ¿no? Entonces, pues tenemos que ir pensando, analizando todo eso y decir, ¿cómo podré calcular la longitud? En ese caso, cuando es una línea recta, ya sé calcular bien la longitud de punta a punta. En cambio, cuando es una curva, ¿no? Cuando es una curva y me dice cuál es la longitud de toda esa curva, ¿no? ¿Cuál es su longitud? Y pues tenemos que recordar un poco aquí ya, ¿no? Cierta teoría, recordando, no sé, por decirles, cómo encontramos la longitud de arco en una función, de R en R en cálculo 2, en cálculo 1, ¿no? Y básicamente se asemeja a los que no han visto, pues básicamente va a ser lo siguiente. A ver, vamos a volver acá. Entonces, el objetivo va a ser eso, dice, ¿no? Usualmente medimos la longitud con una recta, pero las curvas también tienen longitud, ¿no? Tienen longitud las curvas, que tengo que saber encontrar, ¿no? ¿Cuál es la longitud? Un ejemplo familiar es la circunferencia. La circunferencia, por ejemplo, es una curva, ¿no? Es una curva o es un círculo de radio R y cuya longitud es 2pi, ¿no? Entonces ahí tengo una curva que toda la vuelta es 2pi. Es lo que me está diciendo, 2pi por el radio, ¿no? Muy bien, ya tengo mi longitud de arco que simplemente se define de la siguiente forma, ¿no? Medimos la longitud con una línea recta. Entonces vamos a tratar de medir esto, nuestra longitud de arco de alguna forma, ¿no? En general se llama a la longitud de una curva
como longitud de arco. Entonces, cuando hablamos de la longitud de una curva, estamos refiriéndonos a la longitud de arco. ¿Ok? Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos, pero cómo encontramos la longitud de arco de una curva arbitraria? ¿No? La pregunta, ¿no? ¿Cómo encontramos cuál es el valor exacto de esa curva, ¿no? De esa longitud de curva? ¿Cómo lo podemos hacer? Como la circunferencia, por ejemplo, ¿han visto? ¿Cuál es toda la vuelta? Vale 2pi. Esa es su longitud de curva, es 2pi. Ahora aquí, pues, también tengo que saber cuánto es la longitud de curva de de esas últimas curvas que les he puesto, ¿no? En los slides anteriores. Entonces, básicamente lo que me dice es lo siguiente. ¿Cuál es la longitud del arco de esta curva? ¿No? Hay una pregunta natural ahí. ¿Cuál es la longitud de esta curva que está en el plano? Es una parábola, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es su longitud? A ver. Ahora quiero una cosa más. Dice, solo para que quede un poco claro la pregunta, imagina que la curva es un pedazo de cuerda y que si la estiras y mides su longitud con una regla, pues no va a cambiar, va a seguir siendo la misma, ¿no? Nuevamente, imaginaremos que estamos sacando ahí del origen a esta figura en celeste y cuando lo estiramos voy a tener un cierto valor, ¿no? Y ese valor, pues nos está diciendo que vale, está entre 2 y 2 simplemente, ¿no? Entre menos 2 y 2, ¿ok? Muy bien. Cálculo mediante integrales. El otro, pues, la idea era esa, ¿no? Para medir esa curva, ¿qué haríamos? Lo más natural, sacar la curva del plano y estirarlo y medirlo, ¿no? Es una idea medio que loca, pero ya está, ¿no? Es una forma. La otra sería usando el cálculo de integrales, ¿ok? Por ejemplo, sea f una función de RN. La función de arco delimitada por A y B es dada de la siguiente forma. Esta de aquí, esta L que estoy marcándoles, pues es la forma de encontrar la longitud de arco de la función entre A y B. ¿Ok? Y pues ahí ponemos las funciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería nuestra función 1 menos, siempre ponemos, ¿no? El 1 más, ahí está, ese valor absoluto que están viendo, esas dos barritas, para nosotros, ¿qué cosa sería? ¿Un valor absoluto o sería nuestra norma, muchachos? A ver qué opinan en el cálculo de la integral dentro de esa raíz. ¿Qué creen que es? ¿Es un número o es un vector? ¿Están de acuerdo? Que la longitud de curva se encuentra de esa forma. ¿Qué sería ahora la pregunta, ¿no? Esas barritas, ¿son valor absoluto o es la norma? ¿Quién quiere participar? ¿Qué sería? Me refiero a estas barritas que están viendo aquí, a esta y a esta otra. ¿Dónde está la derivada de la función f? ¿Sería valor absoluto? Valor absoluto. ¿Sí? ¿Están seguros? Sí, ¿no? Es el valor absoluto, muy bien, ¿no? Porque la función f va de R en R, entonces el f de t está en los reales, y la función derivada, cuando está de R en R, también es una función real, es un valor, ¿no? Me da un número real, es perfecto, eso sí va a ser un valor absoluto. Entonces, ¿por qué le apuesto? Porque nos puede dar en algún momento negativos también, ¿ok? Entonces, con esto, como lo que están viendo, con esto, puedo determinar la longitud de arco de mi curva. Cualquiera que sea la curva, simplemente utilizo este detalle y puedo encontrar la longitud de curva. ¿Ok? Por ejemplo, dice longitud de curva ahora en el espacio. Vean, esto es en el plano, ¿no? Esto es en el plano de R en R. ¿Cómo encuentro su longitud de curva? Me refiero a esto, básicamente. ¿Cuánto mide esto? Esto es una función en el plano, ¿no es cierto? Entonces, cuando es en el plano, me dice que va a ser así. La función f sería de R en R y sus límites de a hasta b. ¿Y cómo calculo esta longitud de curva? Pues simplemente pones la integral de a hasta b de la raíz de 1 más la derivada de f, todo eso al cuadrado. Diferencial de t. Ahora vamos a definir lo que sería la longitud de arco, pero ahora de una curva en el espacio. En el espacio. ¿Cómo se definirá? ¿No? Vamos a tomar en cuenta en este caso una función vectorial r,
de R en R2, ¿no? Y justamente que sea nuestra función R, que tenga como componentes F y G, ¿no? F y G, sus componentes de mi función R. La longitud de arco delimitada por A y B, ¿por qué es dada? Va a ser dada de la siguiente forma, ¿no? De esa forma encuentro la longitud de curva en el espacio. Otra forma también equivalente de denotar esa longitud de curva es esta otra, ¿no? La integral de A hasta B de la raíz de una derivada de F de T al cuadrado más el G derivado, ¿no? En absoluto al cuadrado, ¿no? Entonces simplemente tengo que calcular eso y ya, y esa sería mi longitud de arco en el espacio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es R3, ¿no? Si fuese R3, alguien me diría que, ¿cómo sería? ¿Alguien tiene más o menos una noción de cómo creen que sea para R3? La longitud de curva. Lo mismo, pero aumentando h de t. ¿Cómo? Lo mismo, pero aumentando el h de t al cuadrado en valor absoluto. Muy bien, ¿no? Va a ser básicamente por analogía, ¿no? Por analogía su compañero está diciendo eso y va a tener, va a tener que ser con seguridad de eso, ¿no? En el anterior, cuando era solamente de la función, cuando teníamos ahí nuestra función de R en R2, pues la integral de A hasta B de los absolutos, las derivadas en absoluto, ¿no? Entonces la otra para R3 va a ser lo mismo, pero solamente aumentándole el h de t, ¿no? Donde tendría la longitud de curva en el espacio. Ahora pues nos está faltando, ¿no? Aplicar un poquito esto. Y bien, aquí, simplemente en este pedacito, ¿quién es esto de aquí adentro? Simplemente es el módulo de R, ¿no es cierto? Módulo de R, nada más. La raíz de la derivada de f en el punto t al cuadrado, más la g en el punto t al cuadrado, más h de t en el punto, en absoluto al cuadrado, ¿no? Y eso básicamente, todo esto, ¿quién es? Es el módulo de R de t, ¿no? El R, ¿quién era? Era ese de aquí arriba, fíjense, era este. Y al derivar, ¿qué me da? La derivada de f, derivada de g, derivada de h, y lo que me ha dado aquí, ¿no? Entonces simplemente pues es eso, ¿no? Ahí abajo entonces sería, eso es lo que está en todo lo que está en raíz, básicamente es la norma de mi función R. ¿Ok? Muy bien, ahora sí pues entonces podemos encontrar la longitud de curva de esta curva. A ver, por un punto muchachos, para los que envíen esto para Teams. Ya han visto las fórmulas, si quieren me dicen. Puede ir a las fórmulas, les voy a mostrar las fórmulas. Quiero que ustedes me calculen la longitud de curva de esta función vectorial. A ver, ¿cuánto nos sale? O sea, básicamente lo que queremos es ver cuánto mide toda esta curvita que se mira, que voy a marcar en rojo. Todo esto aquí, ¿no? Toda esa curva, ¿cuánto mide? Es lo que queremos saber. Por un punto ahí, a ver. Nadie. Por un punto, muchachos, a ver. La longitud de arco de esta curva. Licenciada, ¿podría volver a mostrar las fórmulas, por favor? Ya. Ahí está. ¿Con cuál van a trabajar? ¿Con la primera o la segunda? Sería la segunda, ¿no? Está en R3. Les dejo trabajar un momentito.
¿Aún nada? Ya pues lo haremos entonces. A ver, solución. ¿Qué tenemos que encontrar? Dado R, voy a ver la fórmula, dice, la integral de A hasta B simplemente va a ser la raíz de la derivada de cada componente al cuadrado. Entonces tengo que derivar primero mi función vectorial, voy a derivar esa, y de ahí voy a sacar su módulo, nada más, o su norma, ¿no? Aquí entonces va a ser cuánto. Solución. Hallar la longitud de arco de esta curva dada por esta función, ¿no es cierto? Mi función es esta, la función derivada, ¿no? Fíjense la función aquí, ¿no? Esta. ¿Qué es su derivada? Pues simplemente va a ser, el b se mantiene normal, la derivada del coseno es menos seno, le ponemos ahí, menos b por seno de t. Derivada del seno es el coseno mismo, sería b por el coseno de t, ¿no? La derivada de esto, vean, esto de aquí no depende de t, es como una constante aquí. Eso se mantiene normal, la constante. Y la derivada de t, ¿cuánto vale? Pues vale 1, ¿no? Entonces ya tengo aquí mi función derivada, que sería de aquí abajo, ¿no? Ahora, para la longitud de curva, ¿cómo puedo encontrar la distancia, ¿no? ¿Cuánto mide desde este punto que están viendo, todo lo que es esa línea negra que están recorriendo? ¿Cuánto mide esa línea negra? ¿No? Quiero saber eso. Entonces, pues simplemente lo que voy a hacer aquí, ¿no? Es de 0 hasta 2pi, dicen, ¿no ven? Voy a hacer lo siguiente. Dice la curva desde 0 a 2pi, observando, ¿no? Le pongo de 0 a 2pi. ¿De la raíz de quién? De cada componente al cuadrado. Esto al cuadrado, esto al cuadrado y esto al cuadrado, ¿no? Cada componente en valor absoluto, pero al cuadrado. Sería así, menos b seno de t al cuadrado, absoluto de b coseno de t al cuadrado, absoluto de quién? De la raíz de 1 menos b cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Ya está. Entonces simplemente pues me toca aquí hacer operaciones, ¿no? Y hago lo siguiente. Vean, el cuadrado, menos por menos, ¿cuánto es? Más. Esto se vuelve positivo. Aquí tengo b cuadrado, ¿no es cierto? Y también quiero que noten esto. En los números reales, ustedes recuerden que x al cuadrado es lo mismo que el absoluto de x al cuadrado, ¿no? Es lo mismo. Son dos cosas iguales, ¿no? Propiedad de los números reales. Entonces aquí, por ejemplo, esto de aquí ya se ha vuelto básicamente para mí como siendo menos b seno de t al cuadrado, como en paréntesis se ha vuelto ahora. ¿Ok? ¿Cuánto me quedaría esto? Menos b al cuadrado sería simplemente b cuadrado. Y aquí sería el seno cuadrado de t, ¿no? Y por eso le he puesto así, b cuadrado seno cuadrado de t. Aquí en el b coseno de t nuevamente va a ser b cuadrado por el coseno cuadrado de t. Ya estaría. En el siguiente, vean, aquí es como una raíz de 1 menos b y todo esto al cuadrado, así va a ser. Entonces, esta de acá, la raíz con el cuadrado se va a simplificar y me va a quedar simplemente 1 menos b cuadrado. Y ya está. ¿Ok? Ya está. Luego, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hacemos? Podemos factorizar. ¿Qué factorizamos? ¿Qué término de común ven ahí ustedes? B cuadrado. De Muy cuadrado. bien, ¿no? Entonces, en la raíz vamos a sacar el b cuadrado. ¿No? Si sacamos el b cuadrado, como están observando, y me quedaría seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t, más 1 menos b cuadrado por la diferencial de t, ¿no? Todo lo que está aquí dentro, ¿cuánto vale? 1. 0. No es 0. ¿Cuánto vale eso? 1. 1, ¿no? Ya tengo que vale 1. Entonces, b cuadrado, como vale 1, me quedaría b cuadrado más el 1 menos b cuadrado, ¿no? Y puedo observar que el b cuadrado con el negativo b cuadrado se van a simplificar y me va a quedar simplemente 1, ¿no? Va a ser esto, 1 por la diferencial de t, ¿no? ¿Y cuánto es esa integral? Simplemente va a ser t evaluado entre 0 y 2pi, ¿no? Entre 0 y 2pi. Ya está, ¿no? Por el teorema fundamental del cálculo, ¿cómo sería esto?
2pi menos 0. 2pi menos 0, muy bien, ¿no? Y la longitud de curva, entonces, ¿cuánto es? Es 2pi. Entonces, vuelvo y digo, ¿no? Entonces, todo lo que está aquí, ese dibujito, vean, este R de T, lo que están viendo aquí, ¿a quién está representando? A toda esa curva, ¿no? Lo que estoy marcando en rojo nuevamente. A toda esa curva está representando. La pregunta es ahora, ¿cuánto mide esa longitud? ¿No? ¿Cuánto mide esa longitud? Y pues ya hemos visto, ¿no? Por los resultados que les he mostrado, bueno, básicamente no hemos demostrado, pues se puede demostrar, solamente que ya le he puesto directamente la fórmula para que ustedes vean cómo se puede calcular la longitud de curva. Entonces, simplemente es la raíz, han visto paso por paso, con calmita se puede observar y ver, ¿no? Cuánto mide. En este caso me ha dado un número real, ¿no? Vean, me dio 2pi. Me está diciendo que, por tanto, la longitud de esa curva es 2pi unidades. ¿No es cierto? Y ahí termino. Es la forma, ¿no? De calcular una longitud de curva. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan con esto? ¿Algún paso que no hayan entendido? Si está todo ok, su manito ve para por lo menos, no sé, saber que está todo bien. Otros las caras asustadas. ¿Qué significa eso de que no se ha entendido? Ya, muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de los vectores tangentes unitarios, ¿no? Miren, muchachos, haremos un poco, avanzaremos nomás la parte teórica. Lo trataremos de terminar entre hoy y el día martes. Y así nos dedicamos la siguiente semana a resolver puro ejercicios. Incluso podemos hacer los de la práctica también, ¿no? Para que ahí vayan completando algunos que no han conseguido realizarlos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos aquí. Vectores tangentes unitarios. ¿Qué es un vector tangente unitario? Vean ahí a un lado, ustedes lo que tienen es una curva. ¿Se dan de cuenta? Es una curva, ¿no? Y pues esa curva la vamos a denotar como una C. Vamos a poner si C es una curva suave, definida por la función vectorial R, o sea, esa curva se ha definido por ¿quién? Por la función vectorial R, ¿no? El vector tangente unitario, que le voy a llamar de esa forma, el vector tangente unitario, T de T, está definido, o está dado de la siguiente forma. Va a ser simplemente tu vector tangente, ¿no? O sea, la derivada de tu función vectorial, R, sobre el módulo de este mismo. De esa forma voy a poder encontrar el vector tangente unitario. No sé si ustedes recuerdan álgebra lineal. Por ejemplo, yo tengo un vector, ¿no? Un vector cualquiera aquí, de dimensión 3, digamos, ¿no? Que tiene el tamaño de aquí mide 3. Imaginaremos eso. Pero yo no quiero que mida 3, me gustaría que mida 1, ¿no? ¿Qué significa que mida 1 un vector? Que sea un vector unitario, ¿no? Un vector unitario básicamente es cuando el módulo de tu vector vale 1, ¿no? Lo que hemos también estudiado en las clases, ¿no? El módulo de vector, cuando mide 1, pues se le conoce como vector unitario, ¿no? Entonces, aquí una alternativa, ¿no? De cómo volver un vector en algo que sea unitario, pues es como, ¿no? Simplemente agarramos el vector normal que tenemos y lo tenemos que dividir entre su módulo, ¿no? Y con certeza de esa forma obtenemos un vector unitario. ¿Ok? Sí o sí va a ser un vector unitario, definido de esa forma. ¿Ok? Y tomar algo en cuenta también, ¿no? Que la derivada de mi función vectorial en el punto T debe ser distinto de 0. No puede ser 0, si no, pues no tendría sentido. ¿Ok? Entonces, a eso vamos a llamar un vector tangente unitario. Ustedes recuerden, cuando tengo una curva, ahí está, miren, en este punto, ¿qué está pasando? Un vector tangente unitario. Este punto tengo otro vector tangente unitario. Aquí este punto, otro vector tangente. Aquí otro punto, ¿ven? Tengo varios. En cada punto voy a poder trazar un vector tangente unitario, ¿no? Ahí tengo varios vectores tangentes unitarios. Entonces, ¿cómo los obtengo? Simplemente agarro mi función. Para obtener el vector tangente, pues simplemente derivo la función.
Ahora, si quiero volverlo unitario, lo divido entre el módulo de este. Y así tengo mi vector tangente unitario. Muy bien. Vamos con otra terminología más. Vamos a hablar sobre lo que va a ser, ahí está, miren la figura, ¿no? Tienen una curva, por ese punto pasa su vector tangente, ¿no? Que sería el R línea de T, ¿no? Ahora, si yo lo quiero volver unitario, pues lo que hago es dividir ese vector entre su módulo, entre el R línea de T, ¿ok? Muy bien. Ahí está, tiene algo grande, ahora lo volvemos algo más pequeñito, ¿ok? Es lo que usualmente se hace. Y ahí tengo ese pequeñito que están viendo. Este es el R original, ¿no? Este de aquí, lo que están viendo aquí en azul, en celeste, es el R de T original. Pero yo no quiero eso, como les decía. Quiero uno que sea, pues, de tamaño 1. ¿Cómo consigo eso? Normalizando. O sea, esto de acá, ¿no? El vector sobre su módulo. Y al final lo que tendría es el vector tangente unitario, ¿no? El T de T. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, pues, nos toca definir lo que va a ser un vector normal unitario. ¿Cómo creen que está definido un vector normal unitario? Bien. Entonces, básicamente, ¿cómo se define? Aquí, nuevamente, vamos a tomar a R línea de T distinto de 0. ¿Ya? El vector unitario normal en T se define como lo siguiente. Vean, el vector normal simplemente va a ser el vector tangente unitario sobre el módulo del vector tangente unitario. Ahí está. Entonces, para obtener, por ejemplo, el vector normal unitario, ¿qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar a la fuerza este T línea de T. ¿Y ese de aquí quién es? Pues obviamente es todo esto, lo que está aquí arriba. Todo está en cadenita, ¿no? Entonces siempre vamos a tener que utilizar el anterior para poder resolver algún ejercicio que queramos, ¿no? En este caso, nuevamente, el vector normal unitario, ¿cómo se define? Pues simplemente como el vector mismo que tengo ahí arriba, dividido sobre el módulo de este vector, y ya tendría con eso el vector normal unitario. ¿Ok? Ya tengo mis vectores, ¿no? Tangentes unitarios, normales unitarios, y vamos a conocer a un hito más. ¿No? Ahí está. Ese vector en verde que están observando aquí es justamente el vector normal unitario. ¿Ya? Es el vector normal unitario. Es un vector que es perpendicular a este vector T de T. ¿Ok? Muy bien. Continuaremos. Ahí está el vector normal, ¿no? Ahí está el vector normal, el vector F de R de T, ¿ya? Ahora vamos a definir lo que les decía, un nuevo vector. Vamos a llamar el vector binormal. Este vector binormal, ¿quién es? Básicamente este vector binormal es el producto cruz del vector tangente unitario con el vector normal, ¿no? Ya está. Entonces el vector binormal va a ser esto, ¿no? Producto cruz de estos elementos, ¿no? Se llama vector binormal, ¿no? ¿Por qué se llama así? Porque básicamente, pues, está funcionando, ¿no? Esos dos vectores aquí, al normal y al tangente, ¿no? Y ese vector que es el binormal es perpendicular tanto al vector tangente como al vector normal. Es perpendicular a ambos. Y es también un vector unitario, ¿no? Entonces, al ser el vector tangente y el vector normal unitarios, tenemos que el vector binormal también va a ser unitario, ¿ok? También va a ser unitario ese vector. Muy bien, entonces ya está. De esa forma podemos calcular. Y geométricamente, ¿qué sería? Sería como esta triada, ¿no? Que están viendo, son tres vectores. Imagínense que este es el punto, dicen, ¿no? Que el punto de referencia, ¿no? Pues aquí es el punto, ¿no? Nuestro punto de referencia. Y pues en este vector, aquí yo tengo, puedo encontrar un vector de esa forma, imagínense algo así, ¿no? Este sería mi R de T, línea, no la derivada de T. Pero yo no quiero pues un vector tan grande, quiero uno que sea de tamaño 1. Entonces, ¿qué hacemos? Lo normalizamos, ¿no? Agarramos este mismo y lo dividimos sobre su norma. Y al dividirlo sobre su norma, ¿qué obtengo? Obtenemos a este vector aquí, ¿no? Al T de T. Muy bien, como ya tengo el T de T, ¿cómo obtengo el N de T? Pues dice que es un vector que es perpendicular al vector tangente unitario, ¿no?
dice que es un vector perpendicular tangente unitario. Y también sabemos ahora que, como ya tengo el vector tangente y el vector normal, a ver, observen, tengo diferentes posiciones. Ahí, pues, al hacer el producto cruz de estos dos vectores, lo que obtengo es el vector binormal, ¿no? Obtenemos el vector binormal. ¿Ok? Y ya está, ¿no? Entonces, ahí tengo mis tres vectores, uno apuntando hacia el S, podemos decir, el otro hacia el sur, hacia abajo, el otro hacia arriba, está apuntando, ¿no? Entonces, ahí están nuestros tres vectores, ¿no? El tangente, el normal y el binormal, ¿ok? Y pues vean, para encontrar el primero el tangente, ¿qué tengo que hacer? Agarrar la función normal, derivar esa función. Una vez que encuentre la función, pues, ¿qué tengo que hacer? Agarrar la función y dividirlo sobre su módulo, ¿no? Lo divido sobre el módulo y calculo eso, cuánto sale, ¿no? Calculamos y le ubicamos el punto en algún lugar. Nuevamente, una vez que ya tengo el t de t, ahora sí que es este de acá, en el punto t, ¿qué hacemos ahora? No tengo que encontrar el vector normal. ¿Cómo encontré el vector normal? Pues nuevamente, el vector normal en el punto t, ¿quién es? Ah, es el vector tangente, ahí está, el vector tangente sobre su módulo, ahí está, sobre su módulo. ¿Ya? Me estaría faltando el vector binormal, pero como ya tengo el vector tangente y ya tengo el vector normal, puedo fácilmente calcular el vector binormal haciendo un producto cruz y ya estaría, ¿no? Eso básicamente serían los vectores tangente, normal y binormal. Muy bien. Ok. Ahí tengo mis tres vectorcitos que cumplen esas condiciones. Vamos con la siguiente. Un ejemplo, dice, determine los vectores normal y binormal unitarios para la siguiente hélice circular. Bueno, no preguntan. Para ustedes va a ser lo siguiente. ¿Qué pasó aquí un ratito? Creo que alguien ha activado el altavoz y mi celular está apareciendo esos tipos de mensajes. Vamos a desactivar. A ver. Entonces se desactiva eso. Activar subtítulos, no. Bueno, alguien entonces lo ha puesto. Está en mi celular marcado. De mi modo. ¿Qué pasó? No es esto. Ya está paso por paso lo que vamos a ir trabajando, ¿no? Pero antes de terminar esto, lo que yo quiero es que ustedes dibujen esa hélice circular en GeoGebra y envíenlo por el Teams. Agarren, capturen y ya está, es fácil. Pónganle entre paréntesis coseno de t, coma, seno de t, coma, y le ponen al final el t, ¿no? Y van a ver qué nos da eso. Es una gráfica que tienen que hacerlo en 3D, muchachos. A ver, vayan trabajando. Abran los aplicativos de GeoGebra, saquen una foto y pues envíenlo. Nadie quiere dibujar. Lo encuentro derivando la función R sobre el módulo de la función R. Muy bien, entonces aquí derivaremos, ¿no? Primero,
calculamos los elementos necesarios para el vector normal unitario. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería? Calculo la derivada de la función vectorial R. ¿Y cuánto me daría? Sería, la derivada del coseno sería menos seno. Derivada del seno, coseno. La derivada de t sería 1, ¿no? 1 por k. Muy bien, ya está esto. Nuestro vector, no, perdón, nuestra derivada de la función vectorial R. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues agarrar esto, ¿no? Y calcularlo sobre su módulo. Entonces, calcularemos primero el módulo. El módulo sería cada componente al cuadrado. Esto al cuadrado, o sea, todo el seno de t al cuadrado, me daría seno cuadrado de t simplemente, ¿no? Porque el menos al cuadrado va a ser positivo. Y luego también el coseno cuadrado de t al cuadrado, que está aquí. Y el 1 que está aquí, 1 al cuadrado, simplemente 1, ¿no? Esto, lo que está aquí dentro, ¿cuánto vale? Eso vale 1, 1 más 1 es 2. Entonces, ¿vale cuánto? Raíz de 2. Yo tengo que entonces que el módulo de la derivada de R vale 2, raíz de 2. Entonces, ahora ya sé cómo puedo determinar, ¿no? El tangente, el vector tangente unitario. El vector tangente unitario, ¿quién es? ¿No? Básicamente va a ser esa de acá, ¿no? Me dice el vector tangente unitario, como están viendo, es tu vector R, o sea, la función vectorial R derivada, que está arriba, ¿no? Sería seno de t menos seno de t, coseno de t, y el 1 más el k. Luego a eso lo vas a dividir, como menciona aquí, ¿no? Lo divides entre el módulo de t. Entonces tenemos que dividirlo sobre el módulo de, no, perdón, del R, que sería en este caso normal, y el módulo de R, ¿no? ¿Qué sería? Sería raíz de 2. Y le ponemos, ¿no? Ahí está raíz de 2. Y ahora pues aquí distribuimos o lo dejamos así, ¿no? Lo podemos dejar así y ya tendría el vector tangente unitario. Ahora, para encontrar el vector normal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar ese vector tangente unitario, ¿no? Derivo, me daría esto, ¿no? La derivada del seno va a ser coseno de t, la derivada del coseno menos seno de t, ¿no? Ya tengo derivado. Ahora, entonces, para encontrar el normal que me están pidiendo, hago la división, ¿no? El tangente derivado sobre el módulo del tangente derivado. Entonces, simplemente reemplazamos los valores, ¿no? Ahí está, el módulo del tangente, del vector tangente, ¿cuánto va a ser? Aquí es raíz de 2. ¿Por qué? Vean aquí, ¿cuánto sería? Caramba, aquí, ¿no? Voy a poner aquí una página, este pedazo que nos queda. Página actual. ¿Qué pasó aquí? Se fue seguro arriba. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora aquí, ¿no? Tengo que calcular su módulo, ¿no? Su módulo, ¿cómo va a ser? La derivada de t en módulo, ¿no? Ustedes recuerden esto, el módulo de un vector, por decir es alfa por u, es lo mismo que el absoluto de alfa por el módulo de u, ¿no? Entonces aquí yo veo y digo, ese raíz de 1 sobre raíz de 2 lo mantendré normal tal y como está, ¿no? Y simplemente calculo el módulo de eso de aquí, es el módulo de todo esto. ¿Cuánto sería el módulo de todo eso? Sería, el alfa ya hemos sacado, ¿no? Ahí está, 1 sobre raíz de 2 lo hemos sacado ya. Ahora que sería cada componente al cuadrado, sería entonces coseno cuadrado de t menos el seno cuadrado de t. ¿Sí? Cierro paréntesis ahí. Muy bien. Que sería menos, ¿no? Ahí está. Simplemente son los cuadrados. Ah, no. Aquí se desaparece, es positivo, ¿no? Es positivo. Aquí también se va a hacer positivo, ¿no? Todo eso, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces ya sé que la derivada de la función tangente, en este caso la función tangente, el vector tangente, t de t, ¿cuánto va a ser? No, perdón, aquí. El vector normal, perdón, es que es el tangente, el normal. El vector normal, ¿quién es? ¿Ese de aquí o ese de aquí primero? ¿Quién va primero? El t. Vector tangente en el punto t sobre el módulo este, sobre el módulo de R' en el punto t. ¿Sí? Ya está. Ahora aquí ya lo tengo también. Simplemente reemplazamos, ¿no es cierto? Este de aquí, este coseno de t, ya lo tengo aquí arriba. Y el módulo también lo tengo aquí abajo, ¿no? Entonces simplemente reemplazar, ¿no? Reemplazar y ya tendré mi vector normal. Ahí está, el normal.
Arriba va el tangente derivado de t, que sería todo esto de aquí. Todo eso lo ponemos en esa parte, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre, ¿no? Me está diciendo la raíz de 2. Pero al hacer extremos con extremos, ¿no? Y medios con medios, va a ser multiplicar raíz de 2 por raíz de 2, que va a ser al final, no, perdón, 1 sobre raíz de 2, y tanto en el numerador como en el denominador va a aparecer esto, ¿no? Y al hacer, como les mencioné, extremos con extremos y medios con medios, pues se va a simplificar. O básicamente aquí chequeamos, ¿no? Vemos, esto se va junto con este y me queda el vector normal, que sería menos coseno de t en i menos el seno de t en j, ¿no? Y estaría con eso, ¿no? Entonces simplemente aquí como resumen, el normal, entonces, el vector normal había sido menos coseno de t en i, ¿no? Menos lo siguiente que viene, seno de t en j. ¿Ok? Y está. Ya hemos encontrado al vector tangente, al vector normal. Ahora me estaría faltando encontrar al vector binormal. Para encontrar el vector binormal, ¿qué tenemos que hacer? ¿Alguien recuerda? A ver, vector binormal. Voy a mostrar nuevamente. ¿Quién sería? El vector binormal, el producto cruz del vector tangente con el vector normal, ¿no? Entonces simplemente vuelvo y digo, ya sé, entonces aquí, ¿no? El vector normal ya lo tengo, ahí está mi dato, ¿no? Ahora pues simplemente va a ser hacer el producto cruz para encontrar el vector binormal, ¿ok? Entonces encontramos el vector binormal haciendo el producto cruz. Ahí tengo el t y el n, ¿no? Luego el vector binormal va a ser siguiente, eso, ¿no? El tangente, producto cruz con el vector normal, unitario, ¿no? Y así encuentro el vector espacio, ¿no es cierto? Bien. El t de t, ¿cuánto vale? Raíz, 1 sobre raíz de 2 ¿por quién? Por el IJK en este caso, ¿no? Aquí en el t va a venir ¿quién? El seno de t en i, luego viene el coseno de t, luego viene el 1, luego viene menos coseno de t, menos seno y 0. ¿Ok? Y se le quedando eso. Muy bien. Entonces ahora aquí simplemente calculo ese determinante y al final me sale esto, ¿no? 1 sobre raíz de 2. Eliminamos, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Elimino esto con esto y me queda ese pedazo. El coseno por 0, 0, básicamente. Menos, con ese menos el positivo, seno de t. Ahí está, seno de t en i. Me voy con el j, elimino esta parte, me va a quedar el seno de t por el 0, que es el 0, básicamente. Luego le ponemos menos, o con el signo negativo que teníamos aquí, se hace positivo y me quedaría simplemente coseno de t, ¿no? Ahí está el coseno de t en j. Luego más cerca, elimino esto, elimino aquí también arriba, ¿no? ¿Cuánto sería? Básicamente seno de t al cuadrado, ¿no? Luego viene menos coseno de t al cuadrado, pero negativo. El menos con menos se hace más y me va a quedar seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Y eso sería 1, ¿no? Y por eso puse que simplemente 1 y el k, ¿no es cierto? Entonces ahí está mi vector binormal, ¿no? El vector binormal va a ser simplemente seno de t, coseno de t y 1, ¿no? El vector binormal. Es lo que me pedían, ¿no? Vamos a ir aplicando pues, con cuidado y paso a paso esos detalles, ¿no? De cómo encontrar, en este caso, el vector normal, tangente y el vector binormal, ¿no? Quiero que quede claro esto. Es muy aplicado, ¿no? Pero para encontrar y detallar, por decirles, no sé, encuéntrenme el vector normal sabiendo que el vector normal y el vector tangente están contenidos no sé en qué planos, y ahora quiero que encuentren el plano que es, no sé, perpendicular a ambos planos. O sea, me puedo inventar un ejercicio donde tenga que ver, en lugar de trabajar con normales, ya les puedo decir, utilicen la binormal, ¿no? Entonces ahí tienen que tratar de imaginarse, dibujar, para poder resolver un problema, ¿no? En ese caso era pues algo bien aplicado de cómo calculamos esos valorcitos, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Los vectores tangentes ahí normales, ¿no? Vectores tangentes, los vectores binormales, ¿no? Entonces, es cuestión de repasar simplemente esta parte. Los que no recuerden derivadas, pues tienen que ir repasando, ¿ok? A ver, ¿qué tenemos aquí preparado? Vamos a hablar sobre el plano osculador, pero yo pienso que los podemos dejar para la siguiente sesión, ya, y vamos a ir viendo algunos detalles de plano osculador. Nos está faltando el círculo osculador y
Antesito de eso, pues vamos a hacer un poco de lo que va a ser, ¿qué se llama esto? Se me fue la palabra. Se me fue. Ya, entonces vamos a quedar aquí, muchachos, y nos falta solamente unos 3 puntos más para visualizar algunos detalles de curvaturas, de torsiones, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Gráficas ya lo habíamos hecho bastante, entonces, a un inicio. Entonces aquí normal, vamos a poder continuar. Terminaremos la parte teórica hasta el día martes, y al jueves, al siguiente lunes, martes, nos dedicaremos a hacer la práctica o algunos ejercicios especiales que les pueda dar. ¿Ok? Bien, muchachos, entonces pararemos aquí, ¿no? Vamos a quedar con esos vectores, los vectores tangentes, normales y binormales. Solamente quiero que quede claro de cómo se encuentra, ¿no? Ahora, si no recuerdan, pues tomen un formulario y en base a eso se pueden guiar también, ¿no? A un formulario cualquiera y donde cómo se calcula el vector normal, binormal. Aunque aquí ya les he puesto, solamente de aquí pueden sacar un resumen, pues para acordarse de cómo se encuentran, ¿no? Bien, entonces vamos a quedar aquí y continuamos el día martes. Que os vaya muy bien, muchachos. Gracias por la atención. Gracias, Lick. Hasta la próxima clase. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao, que les vaya muy Hasta bien, luego. muchachos. Luego,